conservatorio, ¿cómo se te ocurre? Pero no, maestro, no es con la flauta, digo, no es con el violín, es con la flauta. Saqué una flauta como esta, y me dice, pero, y le digo, ¿puedo tocar? Entonces le empecé a tocar un concierto de Vivaldi, que era este precisamente. Etcétera, etcétera. Gracias, 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 gracias. Pues entonces el maestro se quedó de hacer esto porque yo ya tocaba mucho y me dice, ¿cómo no me dijiste antes que te tocabas también la flauta? Pues nunca me preguntó, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces me dejó tocar mi primer concierto, me dio la oportunidad de tocar mi primer concierto en Bellas Artes a la edad de, tenía yo 14 años ya cumplidos, y entonces pues mis papás fueron y todo, y en verdad me fue muy bien, me llevé la noche y todo lo que ustedes quieran, pero el concierto fue en Bellas Artes, además estaban muy impactados mis papás, pero me dijeron a mis papás después al día siguiente, mira, qué bonito tocaste, qué lindo, pero primero estudias una carrera en serio y luego tocas ese instrumento. Entonces les dije, miren, vamos a hacer una cosa, si a los 25 o 30 años yo me convierto en un músico frustrado, que no sirve para nada, que les pide dinero, que no se gana la vida, entonces puedo estudiar medicina, derecho, relaciones internacionales, o lo que ustedes quieran, o poner un negocio, ¿verdad? Puedo hacer lo que ustedes quieran, pero esta época de mi vida es muy buena para la música. ¿Por qué? Porque la música, los deportes, ¿no? Muchos de los deportes, la música, la danza clásica, son áreas de acondicionamiento físico muy estricto que necesita uno estar chavito para aprenderlas, para ganarse la vida. ¿Por qué? Porque si alguien de 60 años quiere aprender a bailar danza clásica y quiere vivir de eso, pues está totalmente perdido, ¿no? Obviamente, lo puede hacer como afición, pero yo quería ser profesional en la música, entonces yo me tenía que encauzar, entonces se calmaron un poquito. Tuve que terminar, como yo no tenía maestro de flauta en el conservatorio, porque nadie hizo la carrera de flauta, yo entré a estudiar violín y no había carrera de flauta, el director del conservatorio me mandó llamar cuando tenía yo 16 años y me dijo, mira, Horacio Franco, tú tocas muy bien ese instrumento, ¿por qué no empiezas a dar clases? Maestro, pero si estoy acabando mis materias teóricas, yo me quiero ir a estudiar a Holanda. Yo desde entonces, o desde antes, quería ir a estudiar a Holanda porque Holanda era el mejor país del mundo para estudiar este instrumento. ¿Cómo me enteré? Pues por los discos, por la radio, obviamente los flautistas holandeses eran los flautistas mejores del mundo, yo quería irme a estudiar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, le dije, bueno, pues me hizo maestro del conservatorio, hice planes de estudio para la carrera de flauta dulce, mismos que luego perdieron, en una huelga se perdieron, ¿no? Entonces, bueno, para variar, di clases durante un año ahí en la Superior de Música también, en esas dos escuelas, me recomendó para dar clases y ya, fue ahí donde me hice profesor, pero después me fui a Holanda, me aceptaron en el Conservatorio de Ámsterdam, el mejor pedagogo, el mejor maestro y uno de los mejores grandes flautistas de ese entonces, Walter van Haue, me aceptó como alumno. Fíjense, mandé un cassette que era, hoy ya no es así, hoy puedes hacer audiciones por internet o tienes que ir a las escuelas a hacer audiciones y ahí te aceptan, ¿no? Y entonces, no, yo mandé un cassette, grabé un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes que, bueno, ahora nada más se ven en las fundas de los celulares, ¿no? De repente, ¿no? Pero grabé un cassette, lo mandé por correo y a los 2 meses, así como echar el papelito en la botella para ver quién lo ve, ¿verdad? Entonces, a los 2 meses me llegó la aceptación de que me habían aceptado en el Conservatorio de Ámsterdam y ahí me fui a estudiar
durante varios años hasta que acabé mi maestría, me fui a los 17 años. ¿Qué implicó eso? Bueno, mi viaje a Holanda en realidad fue, y eso se los voy a contar después de tocar la siguiente pieza, que va a ser otra obra de Bach. Voy a tocar, me gusta mucho tocar Bach. Voy a tocar la giga de la partita para violín de Johann Sebastian Bach. Gracias. ¿Qué significó para mí, para un chavito de 17 años que se quería comer al mundo, que sabía que tenía mucho talento y mucha pasión? ¿Qué significó ir a Holanda en ese momento, en 1981? Significó muchas cosas. En primer lugar, cuando llegas a la mejor escuela del mundo y te quieres comer al mundo y ves que hay unas madresotas de 2 metros así que tocan impresionante, o unas madrecitas japonesas de 1.5 metros que también tocan impresionante, y ves el nivel que hay, porque era la mejor escuela en ese entonces, pues se me cayó la quijada en el piso, ¿verdad? Y se me cayó la quijada y dije yo, wow, o sea, y empecé a analizar mucho, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hay aquí que no tengo yo? Que no tengo y que tengo que adquirir, ¿no? Entonces me empecé a pensarlo mucho y vi que lo que había en ese mundo que era tan ajeno en realidad al nivel que teníamos en México se llama metodología, se llama trabajo, se llama metodología y se llama trabajo. Entonces me di cuenta que si no me ponía yo a trabajar como una bestia de carga para poder llegar a tener ese nivel técnico,
entonces no iba a llegar a ningún lado. Que con talento y con pasión, esa es una lección también que tenemos que aprender mucho en muchas escuelas de música, en muchas de los recintos educativos. Aquí hay gente con mucho talento y muchas facultades, pero como la exigencia suele ser a veces un poco laxa, entonces no hay esa necesidad de competencia como había allá cuando yo fui a dar a esa escuela. Entonces me di cuenta que no era una cuestión de magia, ni de talento, ni de pasión. Obviamente de talento sí tienes que tener pasión también, pero es puro trabajo. Y entonces me di cuenta que estaba yo destinado a trabajar de ese día hasta que me muriera como una bestia de carrera, lo cual lo sigo haciendo. Entonces me enseñé mucho ahí a ver el valor intrínseco del trabajo, porque miren, yo soy profesor, ya tengo 34 años que llegué de Holanda, ¿no? Llegué en 85. Tengo 34 años como profesor de nuevo en el conservatorio, porque me restituyeron mis horas que tenía, y me doy cuenta de una cosa muy desafortunada en las escuelas de música. Yo sí les puedo hablar de las escuelas de música, de otras escuelas no tanto. No incluyo tampoco a los deportistas que obviamente que han ganado tantas medallas, que ya estamos mucho más valuados y intrínsecamente también como deportistas, pero yo sí les puedo hablar con toda la autoridad que tengo como maestro del conservatorio de 35 años. En México, en las escuelas de música, el talento es directamente proporcional a la hueva. Directamente proporcional. Mientras más talentosa es la gente, más se confía y más fácil es finalmente en un momento dado, pues cuando vas al extranjero, cuando vas a una competencia o cuando de veras te quieres comparar con los demás, pues irte de hocico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes esos parámetros. Y estoy hablando de esos parámetros que te da el trabajo y que te da la constancia de una y otro día. Esto es un arte de acondicionamiento físico. Nosotros tenemos que considerarnos los músicos, los cantantes de ópera, tenemos que considerarnos como atletas de alto rendimiento, no somos otra cosa. Esto no es de, ay, voy a tocar tantito y qué lindo, y te sopla así la virgencita para que toques bonito. No, ni más. O sea, eso es de estarle todo el día, o sea, de estar estudiando con una metodología y con una precisión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a fíjense, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años fui a la National Gallery en Inglaterra a ver una exposición sobre los impresionistas, pero no de los cuadros de los impresionistas, de Cézanne o de Monet o de todos ellos, sino de todos los estudios que hacían de simetría y de cálculo para poder pintar todos estos puntitos y todos estos trazos que parecerían trazos de así como que le salió la inspiración y vamos a pintar así nada más. ¡No, hombre! Fue impresionante ver, o sea, yo aprendí mucho de esa exposición, cómo en esa exposición todos los trazos, todos los cálculos de simetría, y etcétera, etcétera, de esos pintores estaban ahí antes del cuadro. Es impresionante, no es nada más de que voy a pintar y pa. No, claro que no. Todos esos pintores, y más los renacentistas, los grandes pintores realistas, pero también los impresionistas, tenían esa cuestión de que se nos ha olvidado mucho en la vida diaria hasta los ciudadanos, se llama rigor. Acuérdense de esa palabra y no les dé miedo. El rigor para hacer las cosas que valen la pena, el rigor para comer, el rigor para alimentarte bien, el rigor para tener una vida regular, para que tengas una vejez exitosa finalmente, que esto es lo que todos buscamos, ¿no? No ser carga para nadie. Ese rigor se nos ha olvidado mucho y yo lo aprendí desde Holanda. Aprendí otras cosas también muy interesantes, como que cuando llego a Holanda y veo cómo está la democracia, una de las más, pues de veras, de las más perfectas democracias en ese entonces, pues me di cuenta que lo de la dictadura perfecta que iba a inventar Mario Vargas Llosa muchos años después, pues yo ya lo había visto, ¿no? Yo dije, pues es que en México sí es una dictadura, me canso que sí es una dictadura. Ver cómo el primer ministro llegaba en un Citroën, en un carrito así como un bochito al Parlamento, y la gente lo increpaba ahí, le podía decir, a ver, como hoy con nuestro presidente, como hoy nuestro presidente. O sea, estamos viviendo 30 años de atraso o 40 años de atraso en democracia en México, porque apenas así, nunca los hijos de la reina se iban a la escuela sin guaruras, en bicicleta, claro que sí, o sea, pues, eran hijos de la reina, pero sí, obviamente era gente muy rica, pero no había esa guaruriza, y los ricos, nunca había esas diferencias tan groseras que hay todavía en México entre ricos y pobres, jamás se veían, porque sí había gente muy rica, pero a la gente que ganaba mucho dinero, y eso me consta porque mi
maestro de flauta, Walter van Gogh, ganaba muy buena lana, pero el fisco le quitaba el 65% de todo lo que ganaba. ¿Por qué? Porque ganaba más. Mientras más ganas, más te quitan. ¿Por qué? Porque vas a tener más. No, a ver, aquí hace falta repartir. Entonces te quitamos más porque, a ver, en Holanda me enseñaron una cosa muy importante que tenemos que aprender todos, o que tiene que aprender sobre todo la gente que tiene mucho dinero. El dinero es adictivo. El dinero es una droga. Mientras más tienes y más quieres y menos ves la realidad, más te vuelves adicto a eso. Porque finalmente no es normal tener yates, tener barcos, tener hoteles, tener 20,000 casas en todo el mundo. No es normal, no lo tiene toda la gente. En Holanda me enseñaron a que hay que saber y vivir y disfrutar la vida con lo que tienes, que te tiene que alcanzar para comer, para tener tu vivienda, para tener tus vacaciones, porque eso es muy importante, tener tus tiempos de descanso y de esparcimiento y pagar un concierto y pagar los libros y pagar el teatro, etcétera, etcétera. Y ya con eso el pueblo está contento, o sea, no necesitamos más como pueblo, más que tener esas necesidades satisfechas, porque todo lo demás se vuelve adictivos. Aprendí en Holanda y me dieron mucho, en verdad. Bueno, obviamente una democracia donde conviven juntos musulmanes, que ya no es así ahora, desde el 11 de septiembre del 2001 cambió el mundo, pero en los 80s y en los 90s fue, musulmanes convivían con cristianos, con ateos, con todos los tipos de religiones, prostitutas, en las vitrinas saludaban a los sacerdotes, y los sacerdotes de todas las religiones las respetaban, y nos respetaban a los gays. Había un respeto de todo, o sea, había una gran tolerancia. Era políticamente muy incorrecto decir es que los musulmanes, es que los gays, no, era muy, muy, muy políticamente incorrecto. Ha cambiado el mundo, desgraciadamente, pero así se ha vuelto realmente menos acogedor el mundo para esas diversidades, y cada vez más polarizado. Pero eso aprendí de Holanda y me dio mucho a ese país, en el cual además aprendí muy bien el idioma, porque pues como yo era muy nerd y yo quería irme antes de Holanda, aprendí a hablar muy bien holandés. Ya llegando a Holanda pues lo desarrollé muy bien, y finalmente viví y conviví con una sociedad que me doy cuenta que en verdad sí, es que no entiendo cómo puede ser un país tan pobre como Holanda, porque ¿qué tienen? Pues puro gas natural y un montón de agua que los inundaba cada rato. O sea, un país tan pobre, con 14 millones de habitantes del estado de Puebla, ¿cómo puede ser tan rico? ¿Cómo puede estar tan bien administrado? Bueno, pues eso tenemos que aprender. México, un país como México, lo tiene que aprender, lo está aprendiendo. Ya estamos en un mejor camino, enmendado y corregido, que así esperemos que sea. Tenemos mucha confianza en este gobierno. Gracias. Tenemos muchísima confianza en este gobierno.